¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Por allá también, un aplauso para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Nos encanta verles. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Quedé un poquito agotado porque estaba ahí saltando. Me vieron saltando, ¿verdad? Cuando uno alaba al Señor tiene que hacerlo con todo, porque Dios es fiel, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice con todo y más. Cuando Él nos da sabiduría, cuando le pedimos sabiduría, Dios la da de manera sobreabundante. Y por eso me alegro mucho en el Señor. Espero que hayan llegado los invitados temprano. Temprano hay galletas, café, té, le hacen sentir súper bien. Si no llegaron temprano hoy, lleguen temprano el próximo domingo entonces, ¿verdad? Para que los traten bien. Quiero ver que busquen sus Biblias, su blog de notas allí. Y vamos a comenzar una nueva serie, pero quiero preguntar antes si pudieron ser bendecidos y practicaron la gratitud. Levanten su mano. Muy bien, ¿verdad? Qué bueno. Dios desea que seamos agradecidos. De hecho, la voluntad de Dios es esa. Leíamos en la carta a Tesalónica que la voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos, que siempre estemos orando y demos gracias en todo y por todo, también dice. Sé que es difícil a veces agradecer por las cosas no tan buenas, pero a veces esas cosas buenas abren unas puertas, nos permiten crecer, hay unos procesos y luego es que entendemos qué bueno que pasó así y no pasó como yo quería. Muy bien, yo quiero mostrarles una imagen que está allí, ¿verdad? Que hace referencia a ¿qué? Navidad, escuché, nacimiento, ¿qué más? Pesebre. Gracias a Dios mis hermanos están espirituales, están en ayunos porque no pensaron en comida. Pero hace referencia también a la Navidad, a diciembre, a cenas, ¿verdad? O almuerzos navideños. ¿Cuántos quieren tener un almuerzo navideño, una cena navideña? Amén. Vamos a tener uno. El 23, sábado 23, vamos a tener cena navideña. Ya va a salir la planilla para que se registren y podamos compartir. Va a ser un momento bien, bien bonito. Quiero ver que me pongan el reloj, porfa, atrás. Dicho esto, dieron el nombre de la serie. ¿Se llama cómo? El nacimiento. Vamos a ver la portada. El nacimiento. Y Navidad habla de quién? Del nacimiento de Jesús o del Salvador. Todos sabemos, no vamos a explicar eso, que Jesucristo no nació en diciembre. Si hay niños acá, bueno, tapen los oídos. Pero Él no nació en diciembre, se cree que nació en marzo o en abril. Pero nosotros, y a nivel mundial, se celebra la Navidad. ¿Y qué significa Navidad? Natividad o nacimiento del Mesías, del Salvador. Vamos a hablar, por supuesto, en estos 5 domingos del nacimiento del Salvador. Y vamos a hablar de unos temas bien particulares, algunos detalles que a veces no le prestamos atención. Y quiero que usted se vaya a la Biblia, por favor, a Isaías, libro de Isaías. ¿Por qué vamos a hablar de Isaías? Porque allí se da el anuncio o la promesa del nacimiento del Mesías. Pero Isaías es un libro muy particular, son 66 libros, libro muy largo, se le llaman profeta mayor, no porque era mayor a los otros, sino que el contenido del libro era grande. Y Isaías era un profeta fuerte, como la mayoría de profetas, ¿verdad? Ellos se encargaban de hablar en nombre de Dios y por lo general, mandaban juicio. Entonces le decían a los reyes, a los gobernantes, a los políticos de aquel entonces, arrepiéntanse, porque si no, yo creo que Mervyn hubiese sido un profeta del Antiguo Testamento, eso. Si no, ese era su oficio. Entonces, claro, un gobernante, un rey, que le dijeran que se arrepintiera y que creyeran en el Señor, porque si no el juicio de Dios iba a caer sobre él, los profetas no eran amados, no eran bien vistos. De hecho, algunos profetas se metían de manera particular.
¿Se acuerdan de Elías, de Juan? Honestamente parecían unos locos. Sí, vivían en las montañas, con cueros de chivos, de camellos y cosas así. Se alimentaban de almejas, de miel silvestre. Entonces imagínense los profetas así hoy día. Como que difícil creer que una persona vestida de esa manera, comiendo de esa manera, comportándose de una manera particular, diga que está hablando en nombre de Dios. ¿Eso lo pienso nada más yo o también ustedes? ¿Quién más o menos piensa como yo? De manera lógica. Es lógico, ¿verdad que sí? Ahora, este profeta, como ya les dije, vivió en varios reinados y voy a comentarle algo acerca de esto para que podamos tener el contexto completo. Estaba el rey David. ¿Se acuerdan que David vino después de quién? De Saúl, porque el pueblo de Israel, que a veces había sido elegido por Dios para tener un gobierno teocrático, o sea, Dios era el rey, pero ellos dijeron: no queremos a Dios como rey, queremos a un humano. Perfecto, quieren un humano. Saúl fue el primer rey, era hermoso, se parecía mucho a mí. Esbelto, no había otro, no, mentira. Yo creo que me hubiesen visto a mí y no me ungen. No, ese negrito, flaquito, no, cero. Ahora, cuando van a ungir a David, David era el menor, era un pastor, lo último. Y Dios lo escogió a él. Después de David, ¿quién quedó como rey? Salomón, su hijo. Y después de Salomón vino un hijo de Salomón que se llamó Roboam. Y Roboam hizo lamentablemente lo malo ante el Señor. Y el reino de Israel se dividió. Entonces había el reinado del norte, el reino del norte y el reino del sur. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Estamos bien? Perfecto. Vamos entonces a anotar el tema de hoy. Hoy se llama la promesa del Salvador. Para los que están anotando allí, en su celular lo pueden hacer. La promesa del Salvador. Y vamos a ver, punto número 1, el problema. Dígale que está a su lado, el problema. Aquí vamos a repetir porque la repetición es la madre de la memorización. El problema, vamos a ver cuál es el problema. Ya sabemos que tenemos un reino dividido, que Isaías va a hablar en nombre de Dios. Y vamos a ver allí unos 3 nombres, ¿verdad? Vamos a ver 3 nombres. Acaz, rey de Judá, estaba en el sur. Ahorita vamos a ver un mapa para que usted lo vea. Pero anote allí, Acaz, rey de Judá. Judá era el territorio, Jerusalén era la capital. Resín, rey de Siria, estaba al norte. Y Peca, rey de Israel. Los 2 reyes de abajo estaban en el norte, ¿de acuerdo? Y ahí está una flechita, porque ellos se unieron, los reyes del norte, para combatir al rey del sur. ¿Qué querían hacer ellos? Dominarlos y poner un hijo de un rey para que todo se uniera bajo los criterios de ellos. Roboam, que fue el causante de esta división, puso impuestos muy grandes, comenzó la esclavitud, y los reyes del sur, donde estaba acá, no quisieron eso. Y por eso hubo una división. No se pusieron de acuerdo, hubo una división. Vamos a ver un mapa entonces. La parte azul es el reino del norte, que está arriba, ¿sí? Y la parte que es como mostaza o amarilla allí es la parte del sur. Todos sabemos que el norte está hacia arriba, el sur está hacia abajo. Acaz está abajo. ¿Y cuáles son los nombres de los reyes anteriores del norte? ¿Los que anotaron? Peca y Resín. Perfecto. Estos reyes eran malvados, terribles, sanguinarios y unieron fuerzas para dominar al sur. Acaz, vamos a ponerle una breve reseña de quién era Acaz, que aparentemente es el bueno, pero mire lo que hizo Acaz. Fue quizás el segundo peor rey de Judá, adoraba a los ídolos diabólicos e incluso sacrificó a sus hijos a Moloc. ¿Quién era Moloc? Un dios que construyeron ellos, le metían fuego por dentro, lo calentaban y tenía unas manos así y ponían a los bebés. ¿Quiénes tienen bebés menores de 1 año? Acá, ¿quiénes tienen bebés? Perfecto. Imagínense esos padres
teniendo sus bebés, que uno de los bebés, hembra o varón, lo ve hermoso. Así sean feos para los demás, para uno es hermoso, ¿verdad que sí? ¿Me lo dicen los papás, sí o no? Hermoso. Imagínese usted con su esposa poniendo a su bebé hermoso o a su beba hermosa en las manos de una imagen de un ídolo construido de hierro que estaba al rojo vivo. Cuando ponían a los bebés, literalmente eran desintegrados. Este rey Acaz, de verdad, un loco, porque para hacer eso hay que ser loco, sacrificó a sus hijos. ¿Qué les parece eso? Hizo lo malo. Era el segundo peor rey de Judá, del reino del sur. Si usted busca la línea del tiempo, los reyes del norte todos fueron malos, perversos, malos, aproximadamente 20. Ninguno hizo lo bueno delante del Señor. Entonces la parte norte se la pasaba en desgracia. ¿Por qué? Porque estaban en espalda a Dios. De los hermanos que estamos acá, que ciertamente somos pecadores, pero somos santos apartados para el Señor, ¿creemos que la vida en Cristo es mejor que la vida pasada? Amén. Levante su mano, yo quiero verla. Perfecto. Antes era una desgracia, ¿sí o no? Quizás ahora usted tiene problemas, tiene dificultades, nos podemos enfermar, ¿verdad que sí? Podemos pasar hambre y necesidad, es normal. El cristiano puede pasar hambre y necesidad. Pablo lo dijo, me he aprendido a contentar teniendo mucho o poco, sé vivir con mucho o con poco. Y él mismo nos decía, inspirado por Dios, demos gracias en todo. Pero si ponemos en una balanza hoy día, después de cierta madurez, uno puede decir, es mejor la vida en Cristo que la vida sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Y por supuesto, la vida futura con Cristo en la eternidad va a ser mucho mejor. Porque allí no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Todo va a ser perfecto y eterno. Los reyes del sur fueron 19 o 20 y solamente 8 hicieron lo bueno delante del Señor. Pero este rey Acaz fue terrible. Ahora, vaya al capítulo 7 de Isaías, por favor. En el versículo 1 usted va a leer nombres y es como un trabalengua, pero yo se lo explico. O de hecho ya se lo expliqué. Los reyes del norte se unieron para conquistar el reino del sur. Y ante esa amenaza llega la noticia al rey del sur. Y si usted y yo estamos en el sur, somos pocos en territorio, incluso en soldados somos pocos. Y se nos dice que un gran ejército viene contra nosotros a conquistarnos, eso quiere decir a matarnos, a ponernos como esclavos, a que las mujeres sean abusadas y violadas, a que los niños sean muertos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, honestamente? Terrible, ¿verdad que sí? Versículo 2, la parte B. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo, ¿qué dice? Temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. De los que estamos acá, ¿hemos presenciado alguna tormenta alguna vez? Físicamente, como el 10% solamente. Debe ser terrible, yo nunca la he presenciado. Pero vamos a ver un video. ¿Cómo se comportan los árboles en medio de una tormenta? ¿Qué les parece? Terrible, ¿verdad? 50 segundos de tormenta. Al parecer, es una familia que está dentro de un auto. Si nosotros estuviéramos dentro del auto,
y nos atreviéramos a salir, ¿qué pasaría con nosotros? Posiblemente moriremos, ¿verdad que sí? Estuve buscando más videos de porque se podía ver acá, pero pasan cosas súper trágicas. Árboles frondosos con mucha raíz eran desprendidos y volaban literalmente por los aires. Vehículos, camionetas volaban. ¿Qué podría hacer con un humano? Partirlo, destrozarlo, ¿verdad que sí? Somos tan frágiles. Ahora, la misma Biblia nos ilustra, mire cómo es el Señor. El corazón del rey y del pueblo temblaban como árboles que en una tormenta. Así estaban los corazones. En algunas oportunidades de mi vida me he sentido así. Le pregunto a usted, ¿ha sentido que su corazón ha estado como un árbol en una tormenta en alguna oportunidad? ¿Sí? Bajo alguna crisis, alguna circunstancia. Cuando uno está así ni duerme, no le da apetito. Pasan muchas cosas en nuestro ser. Nos sentimos emocionalmente mal. Hay tormentas espirituales también, tormenta física, pero todo se une, ¿verdad que sí? Y cuando uno ve a otra persona que está en una tormenta y uno ha pasado por una tormenta, uno tiene compasión, porque sabe lo que es eso. Cuando una enfermedad terrible terminal toca la puerta de tu vida o de tu familia. Cuando nos toca ir a un funeral, enterrar a un ser querido, perder a papá o mamá de una manera trágica, un accidente, eso es una tormenta. Y ellos sabían lo que les venía. Enterarse que viene un ejército sanguinario a acribillarte, a matarte, con razón tenían el corazón así. Y si nos ponemos en el lugar de ellos, estaríamos así también. Ahora, cuando nosotros estamos así, en medio de una tormenta, vienen miles de pensamientos. Y no son pensamientos de bien, ¿verdad que no? Son pensamientos de mal y uno es peor que el otro. Tanto así que si la tormenta es emocional, la gente se puede enfermar. ¿Ha conocido a personas que se han enfermado? Por ansiedad, por depresión, por crisis. No solamente gente que se ha suicidado. Es terrible. Como una noticia, como algo que no ha sucedido, pero que puede suceder, puede cambiar tu vida así. Un giro. Verdad bíblica, los problemas, dificultades y aflicciones son parte de esta vida. Hay iglesias que predican que si tú estás en Cristo, todo es que light, éxito, tú puedes, vamos para adelante, sí, vamos adelante, pero las aflicciones vienen. Es más, vienen más fuertes. Porque cuando Jesucristo comenzó su ministerio a través del ayuno, ¿quién se le presentó? Satanás. De una vez. ¿Y cómo terminó su vida? En una cruz. No crea esa mentira que por estar en el evangelio, por ser un hijo de Dios, no vendrán aflicciones. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces las aflicciones vienen, iglesia. La enfermedad viene. La crisis, la quiebra, eso es normal. Acepte eso. Esta tierra no es el cielo. Esta tierra es temporal. Esta tierra está corrompida. El mundo los odiará. Cuando usted salga de su casa y la gente esté odiándolo, le diga garabatos, groserías, lo maldigan, diga, Señor, esta tierra es así. Acéptelo. Es así. No se esté quejando mucho, no nos estemos quejando. Diga gloria a Dios, gracias a Dios por todo y en todo. Y siga adelante. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Diga el que está a su lado, no se queje. Vamos a ver la solución entonces. ¿Nos identificamos con el problema, iglesia? Sí, vamos con la solución. A veces la solución viene en forma de promesa. Cantábamos
hace unos instantes que las promesas del Señor no fallan. Dios le habla al rey malvado. ¿Y saben a través de quién le habla? A través del profeta, de Isaías. Versículo 3, capítulo 7 dice: entonces el Señor dijo a Isaías: toma tu hijo Sear-Jasub, buen nombre para un niño, un bebé, y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Y usted dirá, yo no sé, pero yo dije, ¿qué hace este versículo aquí? Miren lo que dice: toma tu hijo, te vas a encontrar con un rey. Están hablando de 3 personas, ¿verdad que sí? Te encontrarás en el acueducto que conduce al agua del estanque superior, cerca del camino que llevan al campo donde se lavan las telas. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? ¿Por qué el Señor puso ese versículo allí? ¿Por qué le puso en síntesis? Porque hay personas reales, porque hay lugares reales, en un tiempo real. La Biblia es un libro histórico. Y esos sitios, esos lugares existieron y aún algunos existen. Ningún versículo está de más. Y lo que nos está queriendo decir el Señor, el autor, es que esos lugares estaban allí. Hay una descripción. Versículo 4. Después que le dijo dónde, cómo, cuándo, dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de estos 2 tizones apagados, que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, que es el rey de Israel. ¿Cuál fue el mensaje que le dijo el Señor al profeta para que se lo dijera acá? 1, ¿qué? No te preocupes. Y 2, dijo: no te preocupes, no hay que temer, no tengas temor. Y en muchas oportunidades, cuando Jesucristo tenía encuentros con personas, cuando se aparecía en medio de ellos, cuando caminaba por las aguas, porque Jesucristo era demasiado creativo, y la gente se espantaba, ¿qué decían? Tranquilo, no teman, paz. El rey Acaz recibió un mensajero y le dicen: nos van a matar. Pero el Señor manda un mensajero también, que es el profeta, y le dice: no te preocupes, no temas. Lo primero que viene a nuestras vidas ante una gran noticia terrible es la preocupación. ¿Verdad que sí? Empezamos ¿a qué? A preocuparnos. Es un pensamiento constante, es una meditación. La gente a veces me dice: yo no sé meditar en la palabra. ¿Qué es meditarse en la palabra? Yo le digo: ¿usted se preocupa? Sí, mucho, demasiado. Preocúpese por la Biblia. Porque ¿qué es la preocupación? Una meditación, un pensamiento constante. Alguno de los que está acá, que sea vulnerable, no va a salir de aquí. Alguno de los que está acá, cuando va a salir, no sé, a algún lugar, agarra las llaves, cierra la puerta con llave, ¡trac! Baja el ascensor, y cuando está abajo, yo como que no le puse el pasador a la puerta. Y empieza la preocupación, ¿verdad? ¿Será que subo? No subo. Yo le pasé. Si tiene personas a su lado, yo le pasé. No sé. Sale, camina 2 cuadras. No, yo mejor me devuelvo. Mete la llave. Le da, si estaba pasada. Pero yo voy a despasarla y la voy a volver a pasar por si acaso. ¿Cuántos dicen amén? Preocupación. ¿Qué pasaba por su mente? Lo dejé abierto, se va a meter el vecino, me van a sacar todo. Si tiene mascotas, no, se va a salir. Me van a robar, dice Alan, un montón de cosas. O sea, estoy poniendo un ejemplo. Pero pasa con el calefón, pasa con la estufa, pasa con un montón de cosas. Y si usted se atreve a ir sin rectificar,
¿qué pasa en el paseo familiar, en el mall? Usted está como oído. Porque su mente está ¿en dónde? En la casa, en la puerta. Yo tenía que devolverme. Después que pasa todo el día preocupado y llega a su casa, mete la llave, tenía el pasador, todo bien, la mascota feliz durmiendo, más si es un gato, todo perfecto. Y usted perdió toda la tarde, todo el día, todo el paseo familiar, ¿qué? Preocupado. Preocupado por algo que nunca iba a pasar, que no iba a pasar. La mayoría de nuestros pensamientos o las preocupaciones que hay, solo el 5 o el 10% de ese 100 pasa. Y hay gente que está preocupada todo el tiempo. Preocupaciones como, ¿qué voy a comer en la noche? Mañana el almuerzo, ¿qué voy a comer mañana el almuerzo? ¿Cuál será la cena de Navidad? Un montón de cosas. ¿Qué me irá a poner? ¿Será que yo soy el único que me preocupo? ¿Quién se preocupa acá? Todos nos preocupamos. Y esa preocupación tenemos que saber manejarla, porque Jesucristo mismo dijo, cada día trae su afán, trae su ansiedad, trae su ¿qué? Preocupación. Pero que esa preocupación no nos robe la paz. ¿Qué tenemos que hacer todos los días cuando la preocupación llegue? Que eso no pase al miedo, porque lo primero que le dijo el Señor fue, no te preocupes, no tenga miedo. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos enferma. El miedo pone un stop a nuestra vida, nos detiene. Y dijo algo que me encantó y se lo quiero poner a través de esa imagen. Dijo, no te preocupes, no temas, porque esos dos reyes que se unieron por allí son dos tizones que apagados. En otras palabras, un tizón encendido, ¿qué hace? Quema, es fuego y sirve para algo. Pero un tizón que está apagado, que está moribundo, ¿qué hace? Solo humo, sombra, estorba, ensucia. Y es como una sombra, pueden ver a esos niños allí, ¿verdad? Que están leyendo un cuento, una leyenda, y en su mente ¿qué hay? Sombras y miedo. Preparando esto, siempre el Señor busca la manera de enseñarnos algo, de mostrarnos algo, de probarnos algo. Ya había terminado ya el bosquejo de la serie, había meditado, pensado. Y yo decía, es verdad, a veces nos pasa así. Nos asustamos por solamente sombras. Cuando uno está asustado, cuando uno ha visto una película de terror, de suspenso, no sé si le ha pasado, pero todo se pone así como que usted se pone sensible. Y si ve un gato negro, usted se entrega a Cristo. ¿Verdad que sí? Si ve la vecina, que nunca la había visto y es de 96 años, delgada y salió con una bata blanca, usted piensa que es un, no sé, la sayona, una cosa así. Porque usted está sensible a eso. Y nos pasó con Victoria. Victoria hace 2 días y ayer también. A la maestra, Dios la bendiga, se le ocurrió para tener de entretenimiento, porque ya terminaron el currículo, poner unas leyendas al salón, al aula de clase. A todos los niños les puso unos cuentos embrujados, unas leyendas allí, para que ellos se entretuvieran y se divirtieran. Nosotros no sabíamos nada y en la noche empezó la lloradera de Victoria. Nos acostamos, Dios les bendiga, Dios les guarde, todo bien, y al rato comenzó a llorar. Yo pensaba que era otro niño, otra niña, porque se escuchaba como lejos. Y digo, es Victoria. Y le llego y consigo a Victoria. Y se los digo porque ella no está escuchando esto, pero para que la firmen más tarde. Ustedes le van a ministrar. La conseguí en la cama sentada, tapada así como esos niños, llorando, pero privada llorando. Demasiado. Temblaba. Y luego, Victoria, ¿qué pasó? Y me contó lo que había. Vimos unas leyendas, vimos algo que nos puso la maestra y tengo mucho miedo, dijo. Eso lo vio en la mañana
¿qué pasó? Primero se preocupó. Pensamiento recurrente, las imágenes. Y después en la noche, ¿qué pasó? Tuvo miedo. ¿Y qué hizo con el miedo? Le provocó la ansiedad, llorar, le quitó el sueño. Y me decía, papá, me van a salir. ¿Qué te van a salir? Y no se atrevía a decirlo, pero lo dijo. Tengo miedo que puedan aparecer demonios. Como una simple imagen, una caricatura para entretener, puede abrirle la puerta al diablo, y después en tu cuarto, en tu cama, tienes la presencia del diablo allí. ¿Qué me correspondió a mí? Hija, explicarle, orar al Señor, recitar la palabra. Me fue a dormir y a los 15 minutos volvió lo mismo. Intervino luz, hizo lo mismo, la firmamos entre los dos y ahí pudo dormir. Dijimos, ya pasó, eso fue antier. De ayer para hoy, ¿qué pasó? Lo mismo. ¿Quiere decir que Victoria no es salva? ¿Quiere decir que es débil? Es una niña. Y como lamentablemente un docente inocentemente trabaja para el enemigo, porque somos así, hermanos. Hasta los hermanos a veces somos usados por el diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro? Y Pedro dijo, me voy de la iglesia. Me voy. Imagínense que yo le diga a uno de ustedes, apártate de mí, Satanás. ¿Seguiría a mi lado? ¿Seguiría en vida eterna? ¿Ah? Se va de la iglesia. No, el pastor me dijo diablo. Bueno, Jesús le dijo diablo a Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Se mantuvo fiel. Pero a lo que voy es que podemos, sin querer, darle lugar al diablo. Y les digo esto para que oren por Victoria. Y no solamente por Victoria, por todos los niños de esa aula. Porque si Victoria, siendo hija de pastores, está sufriendo por eso, porque estaba llorando, imagínense los demás niños. Y si un niño que no sabe cómo manejar eso, no tiene padres, y está en un departamento, en el piso 15 o 20 o más, y ni siquiera hay malla, ¿no se puede suicidar un niño? ¿Por tener miedo? Sí ha pasado. Así como hay niños que se creen superhéroes y se lanzan, por temor también se han lanzado. Y usted me puede decir, pero pastor, usted está exagerando. Es así, iglesia. Un pensamiento puede tocar tu vida, puede tocar tu mente. Y si crees esa mentira, te puede arruinar la vida. Te puede arruinar la familia. Este rey, aunque era malvado, Dios le mandó un mensaje. Y le dijo, no te preocupes, no temas. Ellos son tizones apagados. Hoy Dios te dice, lo que te rodea son tizones apagados, no te preocupes, no tengas miedo. Toma esa palabra, iglesia. Yo no sé por lo que estás pasando tú. Quizás tienes alguna preocupación, quizás tienes algún miedo, no sé en qué área. Puede ser emocional, física, mental también, espiritual. Pero hoy el Señor te dice, no te preocupes, no tengas miedo. Eso que te rodea son tizones apagados. Es solo humo, no te va a quemar, tranquilo. Versículo 7. Pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. No solamente le dijo no te preocupes, no tengas miedo, sino que la invasión a la cual tú le temías nunca va a ser. Ahora pregunto, ¿cuando Dios dice algo lo cumple? Por supuesto. En el versículo siguiente describe, esos no tienen ningún poder. Esos reyes no tienen ningún poder. Vamos al versículo 9. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalía. Está hablando de los reyes del linaje de ellos. Y lo importante, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Y aquí está la clave, iglesia. El Señor dio la promesa, el Señor está dando una solución. Pero ¿qué corresponde? ¿Qué le correspondía casi al pueblo? Creer en esa promesa. Y le está diciendo, si ustedes no creen,
no van a permanecer firmes. ¿Verdad bíblica? Dios lo que promete, lo cumple. Dios es fiel. Dile que está a tu lado, Dios es fiel. Denle un aplauso a nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces en medio de los problemas, iglesia? Si estás en medio de un problema, recuerda la promesa del Señor. Quizás el Señor te dio una promesa a ti, especial, única, adaptada a ti. En medio de tu problema, recuerda la promesa. Y si tú crees que no te ha dado una promesa a ti de manera particular, hay muchas promesas en su palabra, demasiadas. Vamos al punto número 3, la actitud. Y la actitud es cómo respondemos ante esa situación. Si viene una guerra, si viene un problema, ¿cómo es nuestra actitud? Pero si viene la promesa de Dios, ¿cómo es nuestra actitud? Cuando Dios te habla hoy, ¿cómo es tu actitud? ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿Dudas? ¿Lo meditas? ¿Lo piensas? Y Dios le había hecho una especial promesa. Nunca será la invasión. ¿Temías a la invasión? Nunca será. Versículo 10. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Sigue hablando el Señor con este rey malvado. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Y esto es importante, iglesia. Aquí hay una perla bíblica. Cuando el Señor te dice algo, no solamente te lo dice una vez. Te lo puede decir 2 veces, 3 veces o más. Pero si Dios te lo ha dicho una sola vez, pide confirmación. Y aquí está un ejemplo bíblico. El mismo profeta le está diciendo a Acaz. ¿Por qué le dice eso? ¿Acaz era creyente? No era creyente. Dijimos que era un rey malvado, el segundo peor. Sin embargo, Dios había hecho una promesa desde antes. Estaba Jerusalén, Judá, un pueblo del Señor. Iban a morir todos, no solamente Acaz, no solamente los soldados, iba a morir gente inocente. Y Dios tenía que ser fiel a su palabra. Ahora, como este rey era incrédulo, el mismo Señor le dice: pruébame. ¿No le recuerda algo? No quiero predicar de eso, pero hay otra parte en la Biblia, dice, con respecto a los diezmos, las ofrendas, las finanzas: pruébame, a ver si no abro las ventanas de los cielos y te bendigo. Entonces, volviendo al tema acá, dice: pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil. ¿No crees en Dios? Bueno, pide lo que tú quieras. Tan alta como el cielo, tan profunda como el lugar de los muertos del Seol. Versículo 12. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Y esta respuesta suena espiritual. No pondré al Señor a prueba. Porque hay una palabra que dice: no tentarás al Señor. Pero acá, en este contexto, bajo esta circunstancia, ¿él iba a tentar al Señor? No. Isaías lo que le está diciendo: como tu corazón hay duda, como tú no crees en el Señor, esta promesa, esta palabra que te estoy dando, pide una confirmación. Y él tenía que pedir esa confirmación. ¿Para qué? Para creer la promesa. ¿Y sabe qué hizo él? No solamente se negó a pedir la confirmación, no creyó la promesa. En vez de aliarse con el Señor, en vez de volver su corazón al Señor, buscó reyes del sur y del norte, como queriendo decir: por si acaso, mejor busco aliados, porque cuando venga la invasión no me van a derrotar. Cuando el Señor había dicho: la invasión nunca se dará. Ahora les pregunto algo, porque esto es determinante. El Señor prometió que la invasión nunca sucedería.
Pero ellos igual tenían que creer para que ellos permanecieran, ellos. Si Acaz dudó, no creyó, ¿afectaría la promesa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. Necesito saber si estamos comprendiendo al 100. ¿El Señor lo que Él promete lo cumple? Sí. Si yo creo la promesa, ¿la cumple o no? Unos están así, otros están... No sé. El Señor lo que promete lo cumple. Si usted no lo cree, usted no lo creyó. Pero el Señor lo cumple porque Él es fiel. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ahora el Señor fue muy claro y le dijo: cree para que tú y tu pueblo puedan permanecer. Si ellos no creían, los que no iban a permanecer eran ellos. Pero el Señor iba a cumplir su promesa. Quizás el Señor te dijo: te voy a bendecir. A través de ti llegarán miles, millones de personas. A través de tu ejemplo, a través de la predicación, te usaré de esta gran manera. Y usted dice: no, yo no creo en eso. Entonces, todas las almas que se iban a convertir supuestamente a través de tu predicación, ¿se van al infierno? No, llegarán por otros. La promesa del Señor se cumple, pero tú no gozarás de llevar a ellos al arrepentimiento. Tú no gozarás de ver esas vidas transformadas. El Señor es fiel, sí, Él es fiel con su palabra. Pero si tú eres infiel, no gozas de la fidelidad de Dios. Por eso, mis hermanos, si Dios te ha dicho algo, créelo. Así lo veas imposible, créelo. Para el que cree, todo es posible. Y sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. Iglesia, si tú estás acá, hermano, hermana, amigo, amiga, si tú estás acá es porque tú crees. Pídele al Señor que aumente tu fe y vas a ver cosas extraordinarias. Yo lo he visto, iglesia. Empieza de a poco, pero sigue creyendo, 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 y tu vida, tu familia, tu entorno va a ser transformado, iglesia, por el poder de Dios. Ahí están dos preguntas, ya las hice. ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante las promesas? Versículo 13, vamos avanzando. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien. Como Isaías se dio cuenta que acá no creía, que era un incrédulo, miren lo que hace el Señor. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David, o sea, el reino de Judá, todos los que estaban allí. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? Ya el profeta estaba airado. Me dijo: me sacaron de mis casillas. O sea, está bien que yo me enoje, dijo él, porque los profetas son enojones. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia, mi paciencia? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. En otras palabras, está bien que no me crean a mí, no me crea a mí, pero créale a Dios. Pero usted ni me crea a mí, ni le crea a Dios. Versículo 14, muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Si ustedes no creen, Dios mismo se revelará. ¿Y quién era ese Emanuel? Jesucristo. Era una promesa a futuro. 700 años antes de Cristo, el Señor anunció la venida de su Hijo. ¿Y por qué estamos hablando de Acaz? Y usted dice: ¿qué vale Acaz y qué es eso de Acaz con Navidad? Porque Acaz, aunque fue un rey del norte, fue de lo peor, imagínense lo misericordioso que es Dios. Esta gran promesa, que es una de las favoritas de nosotros, el primero que la escuchó fue un rey malvado. En los peores escenarios, iglesia, con las peores personas, Dios igual se manifiesta.
vendrá un niño, nacerá a través de una virgen, María. Y eso de Dios con nosotros era que Jesucristo realmente estaba con nosotros, estaba con la tierra. Y la gente no solamente lo vio nacer, lo vio jugar. La gente de ese tiempo vio jugar a Jesucristo. Yo no creo que Jesucristo era como Andrés, creo que no. Andrés es muy tremendo, pero yo creo que Jesucristo jugó. No sé si tenía amigos como Matías, pero tuvo amigos. Se fue desarrollando, fue un adolescente más, con cosas inmaduras de la humanidad. Creció, se hizo un hombre, se forjó, tuvo una ocupación como carpintero. Pero llegó un momento donde dijo: la hora ha llegado. Comenzó su ministerio, desplegó su poder. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los muertos se levantaban. Jesucristo estuvo en la tierra, iglesia. Y Jesucristo viene por su iglesia, viene por vida eterna, por todos aquellos que han reconocido su nombre. ¿Qué pasó con Acaz? Vamos a terminar la idea, porque si no usted se va a ir preocupado por Acaz. En Crónicas, las Crónicas, los libros históricos, segunda de Crónicas 24:14 dice: el rey tomó varios objetos ya al final de su vida del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar. Es como que cerró las puertas de las iglesias. Levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. No solamente mutiló, anuló la adoración al Dios poderoso, sino que instaló otros dioses. Terrible. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Lo despreciaron. Un rey más, un humano más, que tuvo la oportunidad de creer en Dios, de creerle a Dios, de escuchar una excelente promesa, el anuncio del Mesías, y no creyó. Vamos al Nuevo Testamento y terminamos. Esta profecía, aunque fue 700 años antes de Cristo, se la dieron también a los papás de Jesús. A la mamá, que dijo muy favorecida, y al papá, que iba a ser el rol de papá. Era como un padrastro, pero lo amó como un hijo. ¿Usted se imagina como hombre criar, levantar al Hijo de Dios? Que en usted hayan visto el carácter, la responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Wow, eso era un privilegio. Yo me pongo en el lugar de José, aunque no iba a tener mis genes, aunque no se iba a parecer a mí, bello, hermoso. Yo decía: wow, no importa que no se parezca a mí. Yo estoy seguro que se parecía a los judíos como tal. Era un judío. Y José, mire su actitud. Mateo 1:20. Mientras consideraba esa posibilidad, porque María le dijo: José, estoy embarazada. Y le dijo: ese hijo no es mío. Un ángel del Señor se le apareció en sueño. Ni siquiera fue un profeta. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo. ¿No fueron las mismas palabras que le dijo a Acaz? No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿Quién? ¿Cuál profeta? Isaías. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Gloria a Dios.
Cuando José despertó, lea conmigo, hizo como el ángel del Señor se lo había ordenado. Creyó y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Ni siquiera pudo poner su nombre a su hijo. A nosotros nos encanta eso. Hernán segundo, Hernán tercero. No, Dios ni el nombre se lo va a poner usted. Usted lo va a criar y se va a llamar Jesús. Hay estas interrogantes para cerrar y me gustaría que se pusiera de pie, iglesia. ¿Cuál será la actitud ante las promesas de Dios? ¿Cuál es tu actitud, iglesia? No es necesario que la respondas, pero pensemos en eso. ¿Cuál es nuestra actitud ante las promesas de Dios? ¿Dios te ha dicho algo? En sueños, en visión, a través de un profeta, a través de un pastor, a través de una predicación, a través de una canción, no sé. Pero yo creo, estoy seguro que Dios te ha dicho algo. ¿Seremos como Acaz o como José? Tú decides hoy tú decides si eres como Acaz, un incrédulo y no cree la promesa, o eres como José. En Navidad celebramos el cumplimiento de la promesa del Señor, el nacimiento del Salvador Jesucristo. Desafío de la semana, iglesia. Escribe las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Mañana lunes, aparta 5 minutos, 10 minutos. Y vas a pensar, a analizar, Señor, ¿qué me has dicho tú? ¿Qué me has prometido tú? Y escribe la promesa o la promesa en los lunes, el lunes. El martes vuelves a apartar otro tiempo y escribes promesa. Y así hasta el sábado. Te aseguro que mínimo vas a anotar 6, 7 o más. Porque si tú eres su hijo, Dios como padre te va a hablar. Dios no es un Dios mudo. Dios habla. Y si aún no has escuchado la voz de Dios, abre tu Biblia. Dile al Señor, ora, no la vayas a abrir así como que, Señor, háblame. No. Di, Señor, háblame. Guíame donde buscar en tu palabra tu dirección. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Es un privilegio, Señor. Muchas naciones y países no pueden escuchar la palabra. No tienen acceso a una Biblia, ni siquiera en digital. Pero, Señor, hoy hemos recibido tu palabra. Y diga conmigo, hoy creo en esa palabra. Creo en tus promesas, Señor. Creo que lo que tú prometes lo cumple. Señor, dígale, haz conmigo tus promesas. Si usted no ha creído una promesa del Señor, pida perdón, dígale, Señor, perdóname, porque he sido incrédulo. Señor, he sido incrédulo y yo quiero cumplir tus promesas, Señor. Yo quiero trabajar en tu obra así como tú lo dijiste. Medite en el Señor. Medite en el Señor. Yo quiero hablar también con aquellos que quizás no conocen al Señor. La palabra establece que el que cree es salvo. No tienes que hacer más nada. Creer en Jesucristo. Y yo te invito a creer. Si tú hoy escuchando el mensaje en tu corazón estás comenzando a creer con tu mente, dices yo quiero creer, porque hubo gente que le dijo al Señor, Señor, yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad. Dile al Señor esta oración, porque yo quiero guiarte para que seas un hijo de Dios, para que seas sellado con su Espíritu y para que tengas la vida eterna. Dile, Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Creo en ti. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas, Señor Jesucristo, me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano. ¿Quién ha hecho esa oración? Dios les bendiga. ¿Otra persona más?
por allá. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dámosle un aplauso al Señor. El Señor es fiel y nos alegramos porque la palabra establece que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Al final estas personas, cuando termine la reunión, van a haber personas afuera, en una mesa quizás, invitando a grupos de conexiones. En los grupos de conexiones ayudamos a las personas a conectarse con Dios y con la iglesia. Y si usted vino desde otra iglesia o Dios la ha traído, se está reconciliando, también es necesario que esté en esos grupos de conexión. Iglesia, comenzó diciembre, Navidad, un tiempo esperado, para algunos de alegría, para otros de tristeza. No sé qué representa para usted, pero bien sea que usted se alegre porque es Navidad o se entristezca, usted recuerde que en Navidad celebramos la llegada del Salvador. No se desvíe, no se afane, tenga o no tenga, celebre la llegada de Jesucristo. Como pastor deseo que la bendición de Dios esté con ustedes, iglesia. Que todo lo que hagan esta semana sea prosperado. Que nunca te apartes del Señor y que medites en las promesas que Dios te ha hecho. Dios es fiel. Dios te bendiga, iglesia.